Mi experiencia con la parálisis del sueño desencadenó mi búsqueda por querer entender el cerebro y cómo podemos ver fantasmas en nuestros dormitorios. ¿Qué está pasando? Sentí la presencia de una criatura, un ser maligno que se sentía tan real. Era tan real como esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. Y luego, en ese momento, me di cuenta que estaba paralizado de la cabeza a los pies. No podía moverme, no podía hablar. Es aterrador. Es aterrador. El Dr. Bilal Jalal es un neurocientífico de Harvard, redefiniendo nuestra comprensión del sueño y la mente. Uno de los principales expertos en parálisis del sueño del mundo, el Dr. Bilal Jalal. ¿Tuviste trauma? O incluso tus padres tuvieron trauma, que puede afectarte más adelante. En tu genética. Sí. Hace 20 años, pensábamos, naces con un cerebro y ya. Ahora sabemos que hasta que mueres, el cerebro puede cambiar. Conocer los principios que pueden hacer que tu cerebro cambie. Eso es un hecho clave. ¿Qué es lo que desearías que todos supieran sobre su cerebro y su salud cerebral para vivir una vida mejor basada en tu investigación en neurociencia? Yo diría, Pero una de las cosas de las que hablas es entender los sueños lúcidos y la parálisis del sueño. He experimentado parálisis del sueño unas pocas veces en mi vida, y creo que entiendo lo que es, corrígeme si me equivoco, pero es la parte donde te despiertas y no puedes hablar, no puedes moverte, y sientes como si estuvieras gritando. Al menos para mí es como si sintiera que estoy gritando, correcto. pero no puedo mover mi cuerpo y mis ojos están abiertos. A veces no lo están, pero sé que estoy despierto, tratando de moverme, y es como si estuvieras paralizado. ¿Describiría eso la parálisis del sueño? Sí, la parálisis del sueño es básicamente estar acostado en la cama, pudiendo abrir los ojos, así que tus párpados están funcionando. Estás despierto. Estás despierto, o estás parcialmente despierto, por así decirlo, y puedes escanear la habitación, pero estás paralizado de la cabeza a los pies. Así que tienes la parálisis. Es aterrador. Es aterrador. ¿Cuántas veces lo has experimentado? Lo he tenido muchas veces. ¿En serio? Más de tal vez 50, 60 veces. ¿50, 60 veces? Yo diría que sí. ¿Cuándo fue la primera vez que experimentaste parálisis del sueño? Bueno, la primera vez, diría que la vez más loca que tuve, estaba recién salido de la escuela secundaria. Crecí en Copenhague, en el área gueto en Copenhague, y estaba durmiendo en mi cama una mañana, y de repente tuve esta sensación de que alguna criatura monstruosa estaba en la cama. Estaba como durmiendo, pero me sentía despierto. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba realmente paralizado de la cabeza a los pies. No podía moverme, ni hablar, y esta sensación se hacía más y más fuerte con cada segundo. Y yo pensaba, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Hay una presencia ominosa en la habitación. Y la criatura se acercó más y más, hasta que estaba sobre mi pecho, estrangulándome, presionando mi pecho. Y vi mis piernas moviéndose arriba y abajo, y fue una experiencia loca. Y en realidad, no vi al fantasma en ese momento. Solo podía sentir su presencia. Interesante. Es muy común sentir la presencia de un fantasma, pero sin ver un fantasma real en la habitación. Esa es una manifestación de la parálisis del sueño. Entonces sentí al fantasma allí. Al día siguiente me desperté y dije, ¿qué hago? ¿Les cuento a mis padres sobre esto? ¿Voy y les digo que había un fantasma en mi habitación tratando de ahogarme y matarme? Todavía estabas soñando, no estabas despierto. Se podría decir que estaba parcialmente despierto, así que ¿Tus ojos estaban abiertos o no? mis ojos estaban abiertos. Entonces, durante la parálisis del sueño, es importante añadir que el cerebro está como parcialmente despierto. Puedes decir eso. En el cerebro tienes una estructura llamada la corteza prefrontal, que es la capa exterior del cerebro, la prefrontal. Así que la capa exterior tiene 6 capas. Es como de 6 capas de profundidad. Y esta parte es el director ejecutivo. Es la parte del cerebro que está activa cuando estás despierto. El capitán del barco. Es el director ejecutivo, la oficina central, el capitán. Entonces, esta parte del cerebro se activa parcialmente durante la parálisis del sueño. Así que, cuando estás soñando en el sueño REM, que es esta etapa del sueño donde tienes sueños vívidos, realistas y nítidos, esta parte del cerebro, el director ejecutivo, se apaga. Es como si entrara en hibernación. Cuando estás en parálisis del sueño, se enciende parcialmente. Así que es como si el desvelo chocara con el mundo de los sueños. Y Interesante. podríamos profundizar en eso. Cómo realmente emerge de un sueño REM, porque es realmente interesante, como la parálisis del sueño realmente sale del mundo de los sueños y te golpea así. Pero esto me pasó a mí y me desperté y pensaba, ¿voy a contarles a mis padres? Era una locura porque yo era como la oveja negra de la familia y sentía que si les contaba sobre los monstruos, no se vería bien. Entonces, lo busco en Google
Esto fue como hace 20 años. Entonces, ¿qué hago? Correcto. ¿Debo ir a contarles a mis padres? ¿Cómo manejo esto? Así que la forma en que estaba tratando de averiguar qué es esto, y eventualmente me llevó a la biblioteca leyendo sobre sueño REM y sueños. De hecho, esta experiencia fue el catalizador para que yo fuera a estudiar la parálisis del sueño alrededor del serio? mundo. Sí, esto lo desencadenó. Entonces, ¿qué encontraste? ¿Cuál fue tu respuesta? Supongo que después de estudiar esto durante 20 años e investigarlo a partir de este evento demoníaco de parálisis del sueño que experimentaste, Correcto. ¿cuál fue la respuesta a eso? Esa es una gran pregunta. Así que vamos directo a las preguntas profundas. Yo diría que para mí, lo que fue intrigante acerca de esta experiencia fue el hecho de que tuve una sensación de una criatura, un ser malvado, que se sentía tan real, como esta conversación que tú y yo estamos teniendo ahora mismo, tiene esa realidad. Así que esto realmente me llevó al pasado, el hecho de que era tan real. ¿Fue real? Se sintió real. Y muchas personas dirán que es real. Dirán que son fantasmas o demonios. Así que existen todas estas ideas culturales en todo el mundo sobre lo que es la parálisis del sueño. Y para responderte qué es la parálisis del sueño, en realidad no puedo. Ni siquiera puedo darte una respuesta completa hoy, aunque he estudiado esto en unos 6, 7 países. No puedo decirte con certeza que la parálisis del sueño es esto o aquello. Pero podemos decir que la parálisis del sueño está en la parte inferior del cerebro, donde hay una región llamada el tronco encefálico. Está compuesto por regiones llamadas el puente y la médula, para los técnicos. El puente y la médula, cuando estás en el sueño REM, envían señales por la médula espinal para paralizarte durante el sueño REM. Y esto es importante porque no quieres actuar tu sueño y lastimarte. ¿Verdad? Estás casi paralizado cuando duermes. Estás paralizado durante el sueño REM. ¿Por qué no te estás moviendo? No te estás moviendo. Estás paralizado durante el sueño REM. Pero no estás despierto, consciente de No ello. eres consciente de ello. Y la razón de esta parálisis es muy simple. El cerebro es inteligente. Dice, mira, estoy soñando que estoy en la luna tomando té con la reina de Inglaterra, y estoy Saltando en la parte trasera de saltando un de avión. aviones, y estoy haciendo todas estas locuras. No quiero que Valand o Lewis actúen estos sueños y se lastimen. Así que voy a paralizar todo su cuerpo. Interesante. Este es un truco inteligente para la supervivencia. Tampoco quieres lastimar a tu pareja mientras duerme. Así que tienes este bloqueo completo del cuerpo. Una especie de camisa de fuerza fisiológica. Tienes eso durante el sueño REM, sueño de movimientos oculares rápidos. Ahora tus ojos, por supuesto, se mueven de lado a lado. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay un circuito diferente en el cerebro para los movimientos oculares. Pero ese circuito para la parálisis es diferente. Ese es el tronco encefálico, que es la parte inferior del cerebro. Así que el director ejecutivo está aquí arriba, que está involucrado en el pensamiento de orden superior, el pensamiento racional. Y luego, tienes la parte inferior del cerebro, que está involucrada en cosas como paralizar tu ¡Wow! cuerpo físico. Así que te paralizas de pies a cabeza durante la parálisis del sueño. Ahora, lo que realmente sucede durante la parálisis del sueño es lo siguiente, Luis. Durante el desvelo, cuando realmente te despiertas, tienes una pequeña estructura en el cerebro llamada locus coeruleus. De nuevo, un nombre técnico para los expertos técnicos. Envía un químico que se llama noradrenalina. Es el primo químico de la adrenalina. Así que tienes adrenalina en el cuerpo cuando estás jugando al balonmano y deportes y todo eso. Tienes adrenalina, te sientes agitado y te sientes emocionado. Pero cuando tienes noradrenalina en el cerebro, tienes algo de adrenalina en el cuerpo también, pero principalmente noradrenalina. Te mantiene alerta, enfocado y atento. Así que cuando estoy caminando por Hollywood y un coche viene hacia mí y me siento estresado, tengo mucha noradrenalina. Ahora, cuando te despiertas, entonces, durante el sueño REM, durante esta etapa del sueño cuando estás soñando, la noradrenalina se apaga. No tienes noradrenalina y por eso el mundo está tan disperso. Por eso las cosas no están realmente nítidas y enfocadas, sino que todo está como por todas partes. Eso tiene que ver con el hecho de que la noradrenalina está apagada. Hace que las cosas se abran. Abre las puertas de la exploración. Ahora, cuando ocurre la parálisis del sueño, lo que sucede es que te despiertas un poco, y luego tienes noradrenalina inundando el sistema prematuramente, así que comienzas a despertarte y a estimular al director ejecutivo, por lo que se vuelve parcialmente despierto, pero todavía estás atrapado en la fase de parálisis del sueño. La parte posterior del cerebro que está controlando la parálisis todavía sigue aferrándose. Está aguantando. Es casi como un choque de desvelo y sueño, en el mundo de los sueños.
Interesante. Están como chocando en este extraño mundo. Eso es muy interesante, porque solo me ha pasado unas pocas veces, pero cada vez que sucede, es como si, no sé cuál es el sentimiento para mí, casi como si estuvieras asfixiándote y sientes que va a durar para siempre. Es como, no me puedo mover. ¿Y qué pasa si esto se queda así para siempre? Y Correcto. estoy paralizado para siempre. Sí, Y probablemente solo dura como de 5 a 10 segundos, pero se siente como 5 horas, como... sí, ¡Despierta! Sientes como si estuvieras gritando, exactamente, Despiértame. sí. pero no sale nada. Nada sale. Lo mismo para mí, las veces que lo he tenido. La primera vez pensé que iba a morir. Estaba seguro. Entonces pensé, voy a morir. Y se sintió como una eternidad. Y es cuando entrevistamos a personas de todo el mundo. Dicen algo como, se siente como si durara horas. Y pueden ser segundos, ¿verdad? Podrían ser segundos. Y de hecho, resulta que cuando comparas culturas donde hay ciertas ideas culturales al respecto, he hecho investigaciones en Egipto, por ejemplo, y la gente diría que son los genios malvados, como los de Aladino, los que salen de una lámpara y pueden matarte, pero no son los buenos. No te conceden deseos. No es Robin Williams. Son los malvados, grandes, los aterradores, que Quieren controlarte. quieren controlarte y matarte y todo eso. Así que en Egipto dirán que son los genios de Aladino. Te matarán, potencialmente te aterrorizarán, te harán todo tipo de cosas horribles. Y resulta que, cuando tienes esta idea cultural, puede cambiar la forma en que se desarrolla. Entonces, hicimos un estudio en Egipto y lo comparamos con la parálisis del sueño en Dinamarca, mi país de origen. En Dinamarca, la gente dice que es solo el cerebro, es angustia, es solo fisiología. No hay espiritualidad allí en absoluto. Y en nuestro estudio, hicimos entrevistas en profundidad preguntando a las personas, ¿qué crees que te hace la parálisis del sueño? ¿Cómo crees que puede afectarte? ¿Puede matarte? ¿Puedes morir por esto? ¿Hay un monstruo? ¿Cuál es el nombre del monstruo? E invariablemente encontramos que en Egipto la gente dirá, son los genios, pueden matarte, pueden hacerte todas estas cosas horribles. Lanzar hechizos sobre ti o algo así. Así que solo la idea era una locura. Pero luego descubrimos que esta idea cultural de lo que significa la parálisis del sueño se filtró en una especie de lo que llamarías una relevancia de una experiencia que se amplifica. Toda la experiencia se vuelve mucho más real en cierto sentido. Entonces, dirían que dura mucho más, así que la experiencia se amplificó de esta manera. En Egipto. Exactamente, Sí. en Egipto. En cambio, en Dinamarca, es solo como unos pocos segundos. No es nada. Es casi su percepción de lo que es. Su percepción cambia. Exactamente, sí. Completamente. Exactamente. Basado en el significado que le dan. Basado en eso. Si tiene un matiz religioso, espiritual o demoníaco, Exactamente, sí. y a través de miles de años de impresiones culturales, Correcto. y es como, Correcto. creemos que esto es verdad basándonos en nuestra historia, basándonos en la religión o Correcto, creencias correcto. espirituales. Mientras que en Dinamarca, o en otras culturas como Dinamarca, sin esa historia, es solo un defecto en el cerebro que ocurre de vez en cuando, y luego simplemente sigues adelante, o algo así. Eso es exactamente correcto. Hay menos énfasis en el poder que tiene. Correcto. Interesante. Esto es muy cierto. Y luego decían, no solo eso, lo tememos mucho más hasta el punto de que, esto lo dicen los egipcios, podemos morir por esto. Es potencialmente fatal. Interesante. Y luego decían, la parálisis es mucho más frecuente también. Entonces, en primer lugar, es mucho más aterrador hasta el punto de que puede ser fatal. La parálisis dura mucho más, pero también es mucho más frecuente en ellos. En otras palabras, si eres una persona que experimenta parálisis del sueño en Egipto, ocurre 3 veces más que en una persona danesa. Y te diré por qué creemos que este es el caso. Te daré esta anécdota. En realidad, es una especie de historia ficticia sobre una niña que llamo Pequeña Lisa. Ella vive en esta isla ficticia. Y en esta isla ficticia, su abuela le contará sobre estos monstruos que vienen por la noche. Te pueden matar potencialmente. Pueden hacerte todo tipo de abusos sexuales. Por cierto, el abuso sexual es común. La idea de sentir que estás siendo violada durante la experiencia también. Y la abuela le dirá a la pequeña Lisa, el monstruo se ve así y así. Tiene estas características. Ten cuidado al dormir. Y la pequeña Lisa nunca ha tenido parálisis del sueño antes. ¡Oh, Dios! Ahora, la pequeña Lisa, completamente inexperta, sin parálisis del sueño alguna vez,
se va a la cama y tiene parálisis del sueño por primera vez en su vida. No solo eso, el monstruo se ve exactamente como la abuela le estaba diciendo. Así que tiene todas las características. Los colmillos largos, todos los rasgos. Un monstruo al estilo de Freddy Krueger aparece aquí. El coco. El coco. Al día siguiente se despierta, está ansiosa y aterrorizada. Lo tiene de nuevo. 3 días después, ella lo tiene de nuevo. Una semana después, ella lo tiene de nuevo. Y ella empieza a desarrollar PTSD, trastorno de estrés postraumático, y se lo cuenta a sus amigos, que empiezan a tenerlo también. Ahora, Luis podría estar preguntándose, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tendría esto este efecto? Y resulta que cuando tienes parálisis del sueño y estás asustado, primero que nada, la pequeña Lisa tenía ansiedad y miedo cuando se iba a la cama, y eso le causaba lo que se llama excitación nocturna. En el cerebro, tienes una estructura llamada centro límbico, escondida detrás de tus orejas. Esa es la parte emocional del cerebro. Cuando te acuestas y tienes muchas emociones estimulando y excitando otras partes del cerebro, especialmente al director ejecutivo, la corteza. Eso puede llevar a que se despierte prematuramente y te despierte durante la etapa REM del sueño. Así que es casi como un efecto de preparación. Así que la pequeña Lisa estaba preparada. Luego, tendrá lo que se llama un comportamiento autoconfirmatorio, lo que significa que está tumbada allí y ella sigue pensando. ¿Hay algún monstruo que me esté reteniendo? ¿Hay algo que me está Sí. sosteniendo y apretando como me decía mi abuela? Y ella está Viviendo con miedo. viviendo con miedo y como que se está autosupervisando Sí. de esta manera y luego... Obviamente, si ella hace esto en el sueño REM e intenta moverse, ¿qué encontrará? Paralización. Y se sentiría como si algo realmente la estuviera sosteniendo, y ella comienza a despertarse. Entonces, ese es el paso número 2. Ahora, está paralizada y se está despertando. Aquí viene la tercera parte. Ahora, debido a que la parálisis del sueño surge del sueño REM, sueño de movimientos oculares rápidos, es obviamente un fenómeno de sueño REM. Es decir, la parte REM del cerebro puede filtrarse en la experiencia. Podría desbordarse, casi como realidad aumentada, como gafas, y el mundo de los sueños cobra vida ante tus ojos. Piensa en el momento del sueño cuando estás soñando. Ciertas partes del cerebro están más activas que cuando estás despierto. Por ejemplo, el hipocampo. Es decir, la parte de la memoria del cerebro está más activa. Es como si floreciera con actividad. Baila con actividad. Y esta parte de la memoria del cerebro, si está activa durante esta etapa de parálisis del sueño y haciendo este tipo de cosas, entonces todo lo que la abuela le estaba contando sobre el monstruo, esto y aquello, puede entonces empezar a entrar en la experiencia para que ella comience a ver lo que su abuela le estaba diciendo. El mantra se derramará en una especie de fantasía onírica e imaginación, así que ella tendrá eso. Los centros de miedo del cerebro están hiperactivos cuando estamos soñando, alrededor de 30% más activos en el estado de sueño, así que ella tendrá eso. Por cierto, cuando estamos soñando, las partes del cerebro que tienen que ver con el sentido de la imagen corporal, la sensación de que ocupo este cuerpo y me siento anclado en este cuerpo, el cuerpo de Valand, me siento anclado aquí, esa parte del cerebro también se vuelve disfuncional, así que sientes que tu sentido de la imagen corporal está un poco por todas partes. Eso puede filtrarse en la experiencia, por lo que sientes que tu sentido de identidad está afectado. Puedes tener una experiencia fuera del cuerpo, con el fantasma allí. Ella también podría tener eso, y todo lo que puedas imaginar del cerebro está como yendo hacia la experiencia, y ella ve al monstruo del que su abuela le estaba contando, con detalle perfecto. Ahora, ella se despierta, está ansiosa y aterrorizada, extremadamente aterrorizada de ir a dormir, y de hecho, vemos a muchas personas con parálisis del sueño, que tienen miedo de ir a dormir. Dormir solos es algo aterrador. Y entonces, debido a ese miedo y ansiedad ahora, ella estará aún más predispuesta a tener parálisis del sueño. Así que se acuesta. Lo tiene de nuevo. 3 o 4 días después, como dijimos, ella lo tiene de nuevo.
Y la razón por la que ahora se vuelve tan crónico es por el punto de significado completo que mencionaste, y el hecho de que el monstruo no está solamente atacándome una vez, es algo personal. Oh Dios, Poseída ahora, es Sí. completamente así. una gran persecución. Estoy poseído ahora. Es sentirme completamente como si Dios mío. estuviera siendo perseguido y acosado. Y entonces, esto es una especie de la conclusión que mencionaste, que es la parálisis del sueño. Esta es toda la idea. Y luego, puedes potencialmente volverte muy ansioso e incluso traumatizado por esto. El crecimiento real ocurre cuando construyes una comunidad, cuando estás en una sala llena de personas que te apoyan para convertirte en tu mejor versión. Si eso es algo que estás buscando, asegúrate de unirte al Summit of Greatness en el icónico Teatro Dolby, en Los Ángeles, en Hollywood, el 12 y 13 de septiembre. Este año tenemos algunos invitados increíbles, como Gaby Bernstein, Brendan Burchard, la doctora Tara Swart y muchos otros artistas e invitados que te sorprenderán. Asegúrate de conseguir tus entradas ahora mismo en lewishouse.com/tickets. Espero verte en el Summit of Greatness de este año. Ahora, aquí hay algo que me da curiosidad. Hablamos de monstruos, demonios, fantasmas, extraterrestres. ¿Son los monstruos, los extraterrestres, los fantasmas, el coco? ¿Son estas cosas potencialmente reales en la vida o es todo imaginación? Un demonio me está persiguiendo en mi habitación. Un fantasma espiritual está tratando de hacerme daño. ¿O es esto cultural, religioso, social? Visualizaciones, imaginaciones, historias que se han grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser, donde nuestro cerebro fantasea tanto con estas cosas que llega a creer que son ciertas. ¿O es solo la imaginación la que hace que parezca real? Bueno, es una gran pregunta. Como investigador en neurociencia, ¿qué has descubierto? Estoy yo, está la persona, Balan el científico, y luego está la ciencia. Personalmente, soy una persona espiritual. Soy musulmán y creo que hay un mundo espiritual. Hay un mundo que no podemos ver, un mundo invisible y muchos de mis colegas científicos, he trabajado con algunos de ellos. He tenido suerte. Ni siquiera fue mi responsabilidad. Tuve la bendición de trabajar con algunos de los mejores científicos. Y a puertas cerradas, creen en cosas como la oración y Dios y cosas así. Aunque no esté basado en la ciencia, Aunque no lo esté, ¿todavía lo hacen porque conocen los beneficios de ello? conocen los beneficios, pero también, ¿quién dice que no es real? Correcto. Y creo que cuando lo piensas, hace 100 años, hace 150 años, si te dijera, Luis, en tu cuerpo ahora mismo hay pequeños animales arrastrándose, billones de ellos en tu piel. Diría, estás loco. ¿Estás loco? Pero sabemos que Hay un microscopio, ¿verdad? hay un microbioma y... Sí. Y desarrollamos e inventamos el microscopio, y ahora sabemos que todo esto existe. Entonces, como antes de que inventáramos el microscopio, era una locura decir esto. Lo mismo ocurre con una realidad metafísica a nuestro alrededor, espiritualidad, Dios, cualquier cosa del mundo no visto. ¿Y quién dice que no existe? Entonces, la ciencia no puede responder si realmente hay espiritualidad. Ahora, mi trabajo ha sido, irónicamente, aunque creo en la espiritualidad. El hecho de que ha sido entender por qué vemos fantasmas y qué sucede en el cerebro, tengo que ser sincero con la ciencia y decir, pues mira, cuando estimulo con corriente eléctrica una parte del cerebro llamada TPJ, sentirás como si hubiera un fantasma detrás de ti, imitando tus posturas y movimientos. Así podemos crear un fantasma. esta parte de tu cerebro, Esta parte del cerebro, una pequeña estructura, como una descarga eléctrica allí. podría incluso ser un imán simplemente estimulándolo, y te sentirás alterado. Sentirás como si hubiera un fantasma detrás de ti. Te está imitando. Así que si mueves tu mano así, también moverás sus manos. Así que se siente como tú. De hecho, nosotros los científicos decimos que eres tú. Simplemente creamos un doble de ti. Es una copia de ti. Qué interesante. Y eso tiene que ver con el hecho de que un sentido del yo se crea en el cerebro. Tu cerebro utiliza modalidades sensoriales como el tacto y la visión, la audición, y luego entrelaza un sentido del yo. Surge en esas regiones del cerebro, el TPJ y el parietal. Esto es como un estudio multimedia, como tu estudio. Lo tenemos aquí arriba, y eso crea una sensación de sí mismo. Lo teje junto. Puedes alterar eso, y luego sentirás como si hubiera un fantasma en la habitación. Algunas de las mismas estructuras se alteran durante la parálisis del sueño también,
por lo que eso puede explicar por qué hay fantasmas allí. Tengo toda la teoría. Pasé 10 años escribiendo sobre cómo estas estructuras pueden afectarte, hacerte ver fantasmas en la habitación. Pero eso no cambia el hecho de que podrían ser energías de otras dimensiones y galaxias y mundos que no podemos ver, dimensiones espirituales. Eso no lo puedo negar. De hecho, incluso puedo creer personalmente que hay cosas así. Sí, Entonces, simplemente, cuando voy y hago mi ciencia, obviamente no pienso de esa manera, porque tengo que ser fiel al conocimiento que hay actualmente. No tengo un microscopio para mirar dentro de el mundo espiritual. el mundo espiritual, pero puedo decirte que este es el cerebro. Esta es el área del TPJ que está alterada. Este es el prefrontal que está apagado. Esta es la parte inferior del cerebro que te está paralizando. Así que eso puedo decir. Y ese es mi trabajo, decir que a menudo sentirás que cuando la gente aprende sobre la base científica de la parálisis del sueño, el miedo también desaparece. Así que eso es muy útil. Sí, sí. Pero preguntaste sobre meditación, y tal vez terapia de meditación. Así que tal vez pueda hablar de eso, porque eso es una manera muy práctica de lidiar con ello. La forma en que puedo, inventé esta terapia, y esto fue durante mis años de posgrado cuando estaba en Cambridge, Inglaterra, y allá pasamos mucho tiempo pensando en nuevas formas de hacer terapias y todo eso. Y estaba pensando, ¿cómo puedo ayudar a las personas con parálisis del sueño? ¿Cuál es la forma de ayudarlos? Noté que muchas personas con parálisis del sueño dicen, cuando tengo la experiencia, rezo a Dios. Y de hecho, ayuda. El monstruo parece disiparse. Yo también. Cuando estaba allí, y para ser honesto contigo, empecé a rezar también porque pensé que iba a morir. Así que estaba pidiendo, Dios, ayúdame. ¿Qué está pasando? Traté de hacer eso, y parece que ayuda a rezar a una deidad, o tener algún tipo de creencia y esperanza en algo más grande que venga y te rescate. Así que quería traer ese elemento a la experiencia. La terapia tiene 4 pasos. El primer paso es el siguiente. Se llama reevaluación cognitiva. Ese es el nombre elegante para ello y básicamente es una reestructuración mental de la experiencia. Entonces, dices, sé que estoy siendo atacado por algo, pero porque es solo parálisis del sueño, no hay razón para que tenga miedo. No hay razón para que personas de todo el mundo estén teniendo parálisis del sueño ahora. Nadie está muriendo por esto. Así que estoy haciendo una reestructuración cognitiva de toda la experiencia. Es como un cambio de interpretación mental. Ese es el primer elemento. El siguiente paso que realizas se llama distanciamiento emocional y psicológico, lo que significa, dado que es el cerebro y la mente jugándote trucos, no hay razón para tener miedo, así que me distancio psicológicamente de ello. Solo voy a pensar en ello como algo que está lejos y no me dejaré absorber por ello. Ese es el segundo paso. Ahora viene tu paso de meditación. Sabemos que el cerebro tiene capacidades de atención muy limitadas en cualquier momento dado. Solo puedo prestar atención a ciertas cosas en la habitación. No tengo atención infinita. Las regiones frontales y parietales del cerebro adelante. Y esta parte que está involucrada en las capacidades atencionales. ¿Has visto ese video de YouTube donde hay alguien jugando con una pelota y luego aparece un payaso caminando y no te das cuenta porque estás tan concentrado ¿Estás enfocado? en mantener Sí. la pelota? La atención es muy limitada, ¿verdad? Sí. Es lo que los magos hacen Una muy bien. distracción. Es percepción. Es Sí. captar la atención aquí y que algo más suceda allá. Absolutamente. Entonces quería incorporar eso, capturando su atención hacia algo positivo. Funciona más o menos así. Concentras toda tu atención en algo extremadamente positivo, como Dios, la cara de tu madre, el rostro de tu sobrina, cualquier cosa que te traiga un recuerdo alegre. Lo sacas a la luz, lo traes a la mente y piensas en ello de manera intensamente enfocada. Así que es una especie de meditación de atención enfocada. Ahora, lo poderoso de esto es que no solo estás redirigiendo tu atención, lejos de pensar en monstruos y todas las partes de la memoria del cerebro. Todas las abuelas hablan de monstruos secuestrando la experiencia,
sino que estás cambiando el enfoque del núcleo emocional del cerebro a algo positivo. Y en realidad, sabemos que hay circuitos en el cerebro desde la parte emocional que van a la parte visual y pueden decirte qué ver en el mundo, literalmente. Es decir, si tengo una mentalidad temerosa, si tengo el miedo centrado en mi cerebro, puede afectar lo que veo en el mundo. Sí, Si estás muy calmado, tranquilo, en un estado mental muy relajado y positivo, también puede afectar tu mundo y tu visión de él. Y de esa manera, también estoy tratando de influir en las partes visuales del cerebro. Así que, tienes eso también. Así que te concentras en algo extremadamente positivo, y luego un cuarto paso será entonces lo que se llama una relajación muscular, que es cuando no intentas moverte o actuar sobre las sensaciones de parálisis. Te mantienes en un pensamiento consciente, sin juzgar. Realmente no haces nada. No intentas moverte o agitarte. Voy a gritar, y voy a intentar hacer eso. Solo voy a mantenerme consciente y dejarlo pasar, de alguna manera. Realizando estos 4 pasos durante la experiencia de parálisis del sueño, fuimos muy afortunados de ver una reducción del 50%. Este fue un pequeño estudio piloto. Siempre debemos comenzar con algo pequeño, y luego avanzar, pero fue muy prometedor. eso es genial. Entonces, las 4 cosas diferentes son el cambio mental o la reestructuración mental, como reescribir la historia. Si has experimentado esto en el pasado algunas veces, ¿cómo puedes reescribir la historia? Cambiar, reestructurar mentalmente lo que ha sucedido. Crear más significado a partir de ello y menos miedo al respecto. El segundo, crear un distanciamiento emocional y psicológico, lo cual creo que es realmente poderoso. Sí, Pero permitiéndote no estar apegado mental o emocionalmente a las experiencias. correcto, Tercera cosa, correcto. enfocar tu atención en recuerdos alegres, momentos positivos. Así que en lugar de centrarte en el miedo de que vuelva a suceder, pon tu atención en el rostro de tu madre. Sí, Un momento alegre con un ser querido. Y correcto. el cuarto es no estar tenso en tu cuerpo, sino decir, ¿cómo puedo relajarme completamente, descansar y estar en paz? Relajación Correcto. muscular del cuerpo. Correcto. Y es algo que me pasó cuando tuve parálisis del sueño, tal vez por 4ª o 5ª vez. En lugar de vivir con miedo a eso, Sí, decidí relajarme completamente cuando sucedió, en lugar de gritar sin que saliera nada. sí, Solo dije, está bien, esto está pasando. Es aterrador, déjame relajarme. Y casi pude salir de eso más rápido y no vivir con miedo de ello. sí. Y no he tenido esa experiencia desde que lo hice la última vez, tal vez hace unos años. Sí, No he sentido parálisis del sueño desde entonces. ¿cuántas veces lo has tenido? Quizás 5 o 6 veces. Ok. Tal vez eso puedo Correcto, recordar. correcto. No como 40 o 50 veces. Quizás fue un poco más, un poco menos, pero probablemente 5 o 6 veces. Y la última vez que recuerdo no intenté gritar o moverme para despertar. Solo pensaba, voy a relajarme y casi disfrutar del momento. Correcto. Surfear la ola. Sí, Y al surfear la ola, comencé a poder mover mis manos y eventualmente me desperté suavemente. Sabiendo que siempre he despertado, esto no va a quedarse así para siempre. Es casi como si hubiera entrenado a mi capitán de la corteza prefrontal para que dijera, deja que las cosas vuelvan lentamente. Luego puedes retomar el control cuando lo hagan, en lugar de anular algo que está creando parálisis en ti. esa es una gran idea. Y me hace pensar en la razón por la que llegué al cuarto paso de no intentar moverse tiene que ver con el hecho de que cuando estás en parálisis del sueño y experimentas esto, en tu cerebro hay una franja de tejido que está involucrada en el movimiento. Cuando estoy despierto, muevo mi mano de A a B en el espacio. Envío comandos desde la parte del cerebro que controla el movimiento, la corteza motora, hacia el tronco encefálico, la médula espinal, y me muevo. Durante la parálisis del sueño, envías muchos comandos para moverte. Valant, muévete. Pero no está funcionando. No está funcionando porque estás paralizado. Entonces, tienes una señal simultánea que dice, no te muevas. Y eso está anulando esa señal de movimiento. Es interesante. Es muy interesante. Entonces, estás diciendo, muévete, Valant, muévete. Pero no puedes moverte. Ahora, al mismo tiempo, cuando estoy despierto y me muevo y muevo mis manos,
Quiero asegurarme de hacer esto bien. Tienes lo que se llama retroalimentación propioceptiva, lo que significa que hay retroalimentación proveniente de los músculos de la piel, de las articulaciones, que le dice a tu cerebro cómo construir un sentido de equilibrio y un sentido de dirección. Eso surge de la activación, créelo o no, en la piel y los músculos enviando retroalimentación de vuelta al cerebro y a ese parietal, ese estudio multimedia del que te hablé antes, diciéndote, crea un sentido de Ballant basado en la información que regresa. Ahora, esa parte del cerebro obviamente no está recibiendo retroalimentación porque no te estás moviendo. No puedes moverte porque estás paralizado, así que no hay manera de crear un sentido de uno mismo. En otras palabras, estás enviando órdenes para moverte, pero no hay retroalimentación que regrese de un cuerpo en movimiento porque estás paralizado. Hay un vacío allí, y el cerebro está tratando de llenarlo con movimiento alucinatorio. Y siempre quiero asegurarme de que esto quede claro, porque cuando lo digo durante las conferencias, la gente pregunta, ¿de qué estás hablando, Ballant? Quiero estar seguro. Al cerebro le disgustan las incongruencias, cualquier brecha en la información. Y cuando haya un hueco, cuando haya alguna incongruencia allí, llenará el espacio en blanco como una corrección automática de Google. Cuando pongas las primeras palabras como eso, terminará por ejemplo con fútbol. El cerebro hace lo mismo. Si tiene un vacío, una falta de información, llenará el vacío. Y por eso creemos que podrías ver tus piernas subir y bajar, y ver tus extremidades moverse en el espacio. Y quiero evitar todo eso. Y por eso les digo a las personas, no intenten moverse, porque no quieres tener todas estas señales descoordinadas y tu cerebro tratando de crear la historia para ti. Eso es tan fascinante. ¿Lo es? Como alguien que ama estudiar estas ideas, más no como investigador o científico, pero como un ser humano que está tratando de vivir mi mejor vida Correcto. y tratando de guiar mi vida como un buen ejemplo para las personas a mi alrededor para vivir mejor, con suerte, y vivir Correcto. de manera más armoniosa y cumplir sus sueños y tener relaciones hermosas y llevar un estilo de vida saludable. Eso es de donde vengo. Y como atleta que siempre busca la ventaja y piensa, ¿cómo puedo entrenar mi mente y cuerpo? Para Claro. rendir en los momentos de mayor presión. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi mente y mis emociones no me dominen y estar más calmado en lugar de caótico? Todas estas cosas diferentes. Siempre estoy buscando la ventaja. Y de ninguna manera soy perfecto en ello. Pero siempre estoy tratando de mejorar. Algo que compartiste hace un momento realmente es interesante para mí cuando dijiste, el cerebro odia las incongruencias. Hay un mundo en el que muchas personas viven donde construyen una autoimagen de sí mismos. ¿Has estado hablando sobre la autoimagen, un Ballant, un Lewis? Sí. Donde la imagen y la identidad que la gente construye, la mayoría de las personas son tan limitadas en lo que piensan, lo que creen y cómo se sienten. Y las historias que se cuentan a sí mismas son las historias que creen que otros se cuentan a sí mismos sobre ellos mismos. Y dijiste que el cerebro odia las incongruencias. Creo que todos hemos sido creados para hacer algo hermoso. Todos estamos destinados a vivir en alineación con uno mismo. Sí. Pero cuando nosotros, como seres humanos, creamos una autoimagen limitante y decimos, soy estúpido, soy feo, no soy inteligente, no soy lo suficientemente bueno, no soy talentoso. Cuando construimos una autoidentidad y autoimagen, implantando mentalmente estas ideas en nuestro ser, Sí. nos limita y Oh, el cerebro sí. es incongruente con eso. De alguna manera estamos tratando de creerlo, pero creo que todos estamos hechos para ser más hermosos y más empoderados y alcanzar una identidad propia más elevada en lugar de una identidad limitada. Tengo curiosidad como neurocientífico. ¿Cómo podemos empezar a entrenar nuestra autoimagen y autoidentidad para ser más empoderadores y alcanzar una versión más elevada de nosotros mismos en lugar de una identidad y un yo limitado que no está en congruencia con nosotros mismos, lo que nos mantiene pequeños? ¿Cómo podemos empezar a construir esto? Esta es una gran pregunta, pero estoy fascinado por lo que has descubierto o lo que has visto basado en tu investigación.
Es una gran pregunta y quiero responder a esto. Estoy tratando de responder esto de una manera en la que hablo un poco sobre mí mismo. Soy kurdo. Te dije que soy originalmente kurdo de Irak. Crecí en Copenhague. Mis padres eran en realidad refugiados. Escaparon de la guerra en Irak. Y mi mamá tenía terribles traumas. Su padre murió frente a ella de un ataque al corazón y fue horrible. La forma en que ocurrió fue que un día mi abuelo simplemente salió y tenían como habitaciones pequeñas. No tenían mucho espacio, así que era como una habitación grande. ¿En Irak? En Irak, un día, simplemente salió y dijo, «Mira», llamó a mi mamá. Dijo, «Mira, ve a llamar a tu mami, ve a llamar a mami». Y mami entró, y él dijo, «Perdóname por cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Creo que me estoy yendo». Y así, en el acto, murió de un ataque al corazón. ¡Wow! Y mi mamá, de 11 años, amaba a su papá. Su papá era el mejor. Su hermano mayor entró corriendo a la habitación. La vio. Vio a su papá muerto. Tenían una relación tumultuosa, así que él estaba conmocionado y traumatizado por eso. Entonces tomó un vaso y lo rompió contra su cabeza, en shock total. Ahora la sangre brotaba de su cabeza. Mi madre de 11 años estaba viendo eso. Imagínate a mi mamá, que también estaba sorprendida, y mi abuelo estaba simplemente acostado ahí, ¿Muerto? muerto. Ahora, en este punto en Irak, había cuarentena. No podían salir por todas las guerras, así que les decían a las personas, no salgan hasta las 4 o 5 de la mañana del día siguiente. Así que el cuerpo simplemente estaba allí. ¿Dios? Así que no podían llevarlo a ningún lado. Así que mi mamá fue testigo de esto. ¿Como una niña de 11 años? Como una niña de 11 años creciendo sin un padre en Irak, viendo morir a su padre así. Mi padre tenía una historia similar. Su papá también murió cuando él era muy, muy joven. Tuvo que hacer trabajos duros, un pasado muy, muy duro y traumatizante para los dos. Ellos escaparon a Copenhague, primero a Bulgaria, allá nací. ¿Pero se conocieron en Bulgaria o en Irak? Se conocieron en Irak. Ah, y luego escaparon juntos. Escaparon juntos. A mi papá lo llamaron durante el periodo de Saddam Hussein y todas las guerras. Su ejército estaba llamando a mi papá para que fuera a luchar por él. ¡Wow! Él no lo hizo. Dijo, no voy a hacer eso. Y escapó. De hecho, fue bueno que no lo hiciera, porque ese grupo de personas que se suponía que iban a luchar, Probablemente todos murieron. murieron por el ataque. Sí. De un ataque aéreo y todos murieron en un puente. Así que se suponía que él estaría entre ese grupo. Llegamos a Bulgaria, nací, fuimos a Copenhague. Obviamente tuvimos que empezar de nuevo en un área tipo gueto. Ahí es cuando crecí en un vecindario muy duro y difícil. Campamento de refugiados inicialmente. Viendo las peores cosas. A mi mejor amigo le dispararon, fue apuñalado 13 veces. A mi vecino le dispararon en la cabeza. Todas estas cosas. Hago investigación en Harvard y doy conferencias, pero vengo de lo peor de lo peor. Literalmente, vengo de lo peor ahora. Creo que obviamente puedes superar eso y muchas personas lo hacen, así que no soy el único. No es como si fuera especial, pero tenemos algunos que, y ahora voy a entrar en la ciencia, tenemos algo llamado epigenética. Y eso es que si tuviste trauma, o incluso si tus padres tuvieron trauma, eso puede afectarte más adelante. Está en tu genética. En tu genética. Déjame Sí, darte un ejemplo. En tu sistema Tu nervioso. sistema Sí, sí. nervioso. Por ejemplo, hubo unas señoras que presenciaron que estaban embarazadas y fueron testigos del 11 de septiembre. Obviamente, algunas de ellas desarrollaron trauma por estrés postraumático al presenciar y ver el ataque. ¡Horrible! Le pasas eso a tus hijos. Le pasas eso a tus hijos. Entonces, los niños que nacieron y obviamente no presenciaron el 11 de septiembre, tuvieron cambios en el cortisol similares a los de sus madres, señalando trauma por la experiencia. Tenían sistemas de cortisol dañados y fuera de equilibrio. Un ejemplo. Otro ejemplo. Tal vez conozcas este experimento también. Ratas que están expuestas a un cierto olor y luego les das una descarga eléctrica. Sus crías, sus bebés,
temerán ese olor aunque no hayan recibido esa descarga Muy interesante. eléctrica. Lo huelen, Entonces, sabemos van eso. a reaccionar. Ellos sí, van a estar Reactivos. agitados y reactivos. Y resulta que incluso sus wow, hijos transmites eso a través de tu epigenética. lo pasan. Entonces, dentro del gen, hay ciertos átomos que se encuentran en los genes y activan y desactivan los genes. Y dependiendo de nuestro trauma o el trauma de nuestros padres y abuelos, eso se puede transmitir. Más allá de esto, el cerebro de un niño es la sinapsis en el cerebro de un bebé. Hay aproximadamente un 50% más de sinapsis. Las sinapsis son simplemente las conexiones entre neuronas. Quieres tener muchas de estas sinapsis. Y luego quieres poder moldear tu cerebro lo mejor posible. Entonces, el cerebro de un bebé es extremadamente plástico. Puede cambiar de varias maneras. Y si tienes mucho trauma en tu infancia, si creces en un vecindario pobre, puede afectar cómo se desarrolla el cerebro de un niño, limitando su potencial al tener un cerebro menos efectivo al crecer. Yo tuve suerte porque mi mamá y papá eran muy cariñosos. Me cuidaron bien, así que aunque estaba en ese campamento de refugiados, mi mamá siempre me abrazaba y jugaba conmigo. Afectuoso, sí. Padres muy cariñosos. Pero todavía tenías el trauma en tu epigenética. Sí, estaba un poco mezclado por todo el trauma de sus Algo experiencias. así como la parálisis de... Más o menos. Tenías al capitán tratando de controlar, pero tenías el otro trauma de... parálisis. Correcto, Estás como, exactamente. me siento amado, pero tengo miedo. Una mezcla de eso. Interesante. Sí, así que tuve eso. Estaba la epigenética, pero debido al amor. Y por cierto, las ratas que lamen más a sus crías serán más resilientes o menos estresadas más adelante en la vida. Interesante. Entonces, Más al tener amor, eso, afecto y conexión. amor y conexión, afecto, sí. cuidando al niño y todo eso, Wow. tuve suerte en ese sentido. El cerebro es extremadamente maleable y plástico. Puede cambiar de forma basado en estos comandos epigenéticos. Es casi como si todos hubieran experimentado algún tipo de trauma epigenético Sí. a través de sus padres. Oh, sí. Todos hemos heredado algún tipo de trauma genético Sí. a través Sí. de generaciones. Correcto. Nadie tuvo 3 generaciones de padres perfectos que estuvieran sanados y calmados y relajados y amorosos. Correcto, sí. Hubo un trauma en algún lugar que se ha transmitido a través de generaciones. A través de Y generaciones. no es nuestra Sí. culpa, pero es nuestra responsabilidad empezar a notarlo y crear conciencia y decir, ¿cómo puedo ser yo quien rompa el trauma generacional? Si elegimos vivir una vida mejor, Correcto. si queremos eso, Sí. no es nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra Y es un responsabilidad. trabajo Es horrible. duro. Exactamente. Y eso me lleva realmente a lo que mi investigación en los últimos años se ha centrado, que es la neuroplasticidad y el hecho de que el cerebro puede cambiar. El cerebro es extremadamente maleable. Pensábamos hace 20 años, bueno, naces con un cerebro determinado y eso es todo. Puede cambiar tal vez en la infancia. Así que sabemos que el cerebro del bebé es más maleable, es más plástico, lo que significa que puede cambiar más de forma y puedes crecer más conexiones sinápticas. Pero ahora sabemos que hasta que mueres, el cerebro puede cambiar. Si tuviste un derrame cerebral y tu lado izquierdo está completo, todo en el lado izquierdo comanda el derecho, y todo en el derecho comanda el lado izquierdo, por ejemplo. Así que si tienes un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, todo tu lado puede quedar paralizado. Pero ahora sabemos que con entrenamiento y rehabilitación extrema, en realidad puedes lograr mucho progreso. Mucho más de lo que pensábamos que era posible hace unos años. El punto de todo esto es conocer los principios que pueden hacer que tu cerebro cambie. Es vital. Saber lo que está involucrado te puede ayudar a alcanzar tu potencial. Por ejemplo, hay una sustancia química en el cerebro llamada acetilcolina. Es como la atención neuroquímica. Sucede en una parte del cerebro llamada locus coeruleus. ¿Qué es? Olvidé el nombre, se me escapó ahora. Está como en la parte media del cerebro. Existen estas neuronas que crean esta acetilcolina, y es intencional. Así que cada vez que te concentras en algo, la acetilcolina se activa, y necesitas eso para la neuroplasticidad. Por cierto, si solo vas por Hollywood y saludas a la gente, no tendrás mucha neuroplasticidad. ¿Por qué?
porque necesitas acetilcolina. Necesitas estar súper enfocado para tener neuroplasticidad. Este es un factor clave. Por eso, cada vez que rompes una rutina, cada vez que haces algo nuevo, por ejemplo, yo, viniendo a esta área aquí donde estás, realmente no he estado aquí antes. Es novedoso, así que en realidad tengo mucha neuroplasticidad. Mi cerebro está cambiando mucho y se está volviendo más maleable, porque todo es novedoso. Para averiguar a dónde voy, cuando no sé las direcciones. Exactamente. Y surgió porque el cerebro dice, mira, siempre que encuentro algo nuevo, cosas nuevas, mejor lo escribo porque es importante para mi supervivencia. Por eso tienes mucha neuroplasticidad cuando viajas, porque tu cerebro necesita conocer las nuevas rutas y todo. Así que la atención es importante para la neuroplasticidad. Así que si quieres tener un cerebro más plástico y más maleable, haz cosas nuevas. Desafíate a ti mismo haciendo cosas novedosas, y eso activará el núcleo basal. Esa es la parte de la imagen del cerebro, sistema del núcleo basal. Y entonces tendrás mucha plasticidad. Así que ese es un factor clave. Está bien, solo una nota al margen. Sí. No tienes hijos, ¿verdad? No, De toda la investigación que has hecho como neurocientífico estudiando el cerebro, los sueños, la neuroplasticidad, si pudieras darles 3 consejos a los padres cuando tengan hijos, sí, desde el momento en que salen del útero, durante los primeros años, Sí. ¿cuáles son 3 cosas que dirías? Ya sea desde un punto de vista de la neurociencia o desde un punto de vista práctico y personal. sí. Que si los padres hicieran estas 3 cosas, ¿les darían a sus hijos una mejor oportunidad de tener una vida mejor más adelante? Pregunta profunda. Yo diría, primero que nada, dales cariño, abraza, cuida, sé físico con los niños. Sabemos que cuando tocas, solo con tocar, tienes muchas cosas como oxitocina y mucho más. Y muchas de estas endorfinas, así las llamamos, y los neuropéptidos, están involucrados en la neuroplasticidad también. Es muy bueno tener mucho de eso. Así que ser afectuoso con tus hijos, abrazarlos, besarlos, es muy importante. El cerebro de un bebé, dijimos, tiene alrededor de 50% más de sinapsis, pero lo que sucede en el cerebro de un bebé es, hay algo que llamaré un proceso de poda, lo que significa que el cerebro de un niño está hiperconectado, así que todo está casi conectado. Hay conexiones por todas partes. Y así, a medida que pasa el tiempo, hay un gen que dice, mira, no necesitamos todas estas conexiones, solo voy a tomar lo que el cerebro realmente está usando. Así que es un cerebro de úsalo o piérdelo. Es cualquier cosa que no estoy usando, cualquier habilidad que no estoy usando, simplemente la eliminará. Así que definitivamente quieres optimizar para usar el cerebro de varias maneras, para que no elimines todas las buenas conexiones. Entonces estimula. Esto es lo que quieres hacer. Un cerebro de bebé está hiperconectado de esta manera, así que quieres estimularlo. Dijimos cariño. Supongo que no estimular a través de pantallas y iPads y teléfonos celulares, sino otras No. maneras, ¿verdad? De otras maneras, sí. Puedes estimular con un iPad todo el día. Ese es el tipo incorrecto de estimulación. Eso puede llevar a la adicción y a demasiada dopamina en el cerebro, y es un ciclo adictivo. No quieres eso. Entonces, ¿qué tipo de estimulación deberían tener los bebés? Intelectual. Podría ser estimulación emocional, o enseñarles cómo interactuar con otras personas. Por ejemplo, hoy en día, la gente se está volviendo menos hábil en la interacción humana. Nos estamos volviendo como robots. No sabemos cómo leer expresiones faciales, señales emocionales. En realidad, tenemos neuronas en el cerebro llamadas neuronas espejo, o algunas personas las llaman neuronas de acción perceptual. Están involucradas en ¿qué está pensando Luis ahora mismo? ¿Cuál es su agenda? Puedo, de alguna manera, leer la mente. Se encuentran en la parte media del lóbulo prefrontal, y estas neuronas pueden ser estimuladas y activadas, y los circuitos pueden fortalecerse al interactuar con otras personas y aprender. Durante la época de COVID, en general, estoy bastante aislado como científico. No hago suficientes interacciones sociales, pero especialmente durante el COVID, cuando salí del COVID, no podía interactuar con la gente. Era como, ¿cómo hago? Era como estar completamente incapacitado, como Sheldon, el personaje de Big Bang Theory.
Puedes entrenar estos circuitos y cuanto más los usas, mejor te vuelves. Entiendo. Estimular. Sí, estimulándolo de esa manera. ¿Cuál sería la tercera cosa? Yo diría ejercicio físico. Sabemos que cuando haces ejercicio físico, cuando sales y practicas deportes, especialmente el tipo de ejercicio cardiovascular. Obviamente, no quieres llevar a tu hijo al gimnasio y empezar a levantar pesas, pero sabemos que generalmente el ejercicio cardiovascular es el tipo de ejercicio que puede llevar al crecimiento de ciertas proteínas llamadas factores neurotróficos, como BDNF, GDNF. Solo nombres elegantes para fertilizantes en el cerebro que hacen que el cerebro cree más sinapsis. Así que, en general, no solo para los niños, sino para todos nosotros, jugar más y hacer ejercicio, como correr, llevarlos al parque infantil y dejar que corran. Ellos obviamente hacen eso si simplemente se lo permites, en lugar de estar sentados con su iPad. Sí. Definitivamente lo alentaría. Enseñarles cosas, llevarlos al zoológico y dejar que les muestren diferentes animales. ¿Cuál es este animal? Estimular sus cerebros intelectualmente, hacerlos curiosos y apasionados. También, no es solo el cerebro, pero también se trata de pensar, ¿cómo puedo transmitir pasión a mi hijo? Entonces, para mí, la forma en que me apasioné por el cerebro fue el hecho de que tenía mentores que estaban extremadamente apasionados por el cerebro y fascinados por el cerebro. Así que, fascinación y pasión. Así me fue transmitido. Así que haz eso con tus hijos. Les muestras cosas interesantes. Llévalos a los museos, llévalos al zoológico y todas esas cosas, diría yo. Transmitir pasión. Me gusta eso. Transmitir pasión, ¿sí? Mucha gente tiene curiosidad sobre esta idea de los sueños lúcidos. ¿Puedes explicar qué es el sueño lúcido? ¿Qué lo Sí. causa? ¿Y es algo que podemos controlar? Muy interesante. El sueño lúcido es este estado donde tal vez solo quiera llevarte a través de esto porque hay toda una línea. Cuando inicialmente duermes, te interesa dormir. Estás en las etapas 1 y 2, y durante esta etapa del sueño, las ondas cerebrales son algo lentas y grandes, y tus ondas están simplemente coordinadas, y tienes estas ondas grandes. Entras en el sueño REM. Tienes estas ondas de desvelo, se llaman ondas beta, van así, tienen estas ondas rápidas. Este es el mismo tipo de ondas que tienes cuando estás despierto, así que estas son también como las ondas de desvelo. Entonces, el cerebro, cuando estás en sueño REM y estás teniendo sueños, el cerebro se parece mucho al de una persona que está despierta. De hecho, si yo espiara la actividad de las neuronas a alguien que está en sueño REM y alguien que está despierto, su cerebro se vería indistinguible. Los cerebros se parecen mucho. Ahora, durante el sueño REM, tienes sueños vívidos y realistas, como dijimos, pero ocasionalmente, lo que puede suceder durante los sueños es que el director ejecutivo, su capitán del barco, puede activarse prematuramente dentro del sueño. ¿En un sueño lúcido? Dentro del sueño. Y eso hace que se vuelva lúcido, ¿ves? ¿Cómo? Sí. Si no estás completamente despierto, esto es lo que quiero decir. La diferencia entre la parálisis del sueño es que te pones tan despierto que te despierta. Es entonces cuando se convierte en parálisis del sueño, que es otro estado fronterizo entre el desvelo y el sueño. Lo siento, desvelo y REM. Durante el sueño lúcido, simplemente tienes el director ejecutivo despertándose parcialmente. Pero todavía estás dormido. Sí, así que es cuando estás Es como lo opuesto casi a la parálisis. Casi, ¿verdad? casi lo contrario. Interesante. Ahora, entonces cuando tienes esto, el director ejecutivo del cerebro, porque está activo durante el REM y el mundo de los sueños, es cuando empiezas a ser consciente de ti mismo. En la parte, Todavía estás dormido, pero eres consciente de que estás dormido. esto es importante porque, Luis, cuando estás soñando, en el sueño REM, es esta parte del cerebro. Se llama la corteza prefrontal dorsolateral, un trabalenguas. Estas son las regiones aquí en los lados del capitán y director ejecutivo. Esta parte del cerebro está involucrada en cosas como saber que soy consciente de mí mismo, un sentido de lógica, un sentido de pensamiento secuencial, un sentido de mí. Balan estando en este estudio, hay una pared.
están todas estas cosas. Y esos se activan cuando estás despierto, ¿verdad? Esas se activan cuando estoy despierto, se reducen Cuando cuando estás estoy dormido. soñando, pero luego se vuelven parcialmente activos por alguna razón. Y es entonces cuando tienes sueños lúcidos. Y en Interesante. realidad sabemos que cuanto más se activa, más esta parte del cerebro. Despierta. Sí, absolutamente. Si está completamente activado y empiezas a despertarte. Pero Correcto. cuanto más se activa, incluso sin despertarte, más lúcido te vuelves. Así que, y en algunos sueños lúcidos, simplemente eres consciente de que estás soñando. No es el nivel más alto. Sí. Pero luego tienes ciertos sueños lúcidos donde puedes completamente controlar los escenarios. Es como, estoy volando y puedo decirme a mí mismo a dónde ir. Exactamente. Estos son los ejemplos más extremos, pero es cuando la corteza prefrontal está muy activada. Y eso es de lo que tratan los sueños lúcidos. Aproximadamente el 50% de las personas habrá tenido una de estas experiencias. Normalmente puede surgir si ves a una persona loca y piensas, oh Dios mío, Shakespeare está en mi sueño. ¿Qué está haciendo Shakespeare? ¿No se supone que debo conocer a Shakespeare ahora mismo? Y luego eso puede inclinarte a volverte lúcido. Esos son los desencadenantes de los sueños lúcidos. Son muy vívidos en el sentido de que son más vívidos que un sueño normal. Tu sueño normal ya es muy realista y vívido y todo eso. Pero esto es aún más nítido, así que tienes eso también. La gente a menudo se involucra en fantasías eróticas y sexuales, y volar es muy común. Así que de eso se trata el sueño lúcido. ¿Tienes algún sueño lúcido? Quizás unos pocos, donde estoy como más consciente de ello. Pero no es algo que ocurra con frecuencia. Pero algo sobre lo que también tengo curiosidad es, mi esposa Marta tiene sueños premonitorios. Y no sé si has estudiado esto o si alguna vez has tenido alguno. Oh, sí. Pero ella tiene sueños donde me dice, tiene un libro de sueños donde escribe sus sueños. Y algunos de ellos no tienen sentido. Tal vez tengan algún significado, pero son como, está bien, tuve este sueño raro, estoy volando, por ejemplo. Y luego tiene un sueño donde dice, no sucede a menudo, pero había una calidad diferente en el sueño. Y no es un sueño lúcido, y no es solo un sueño normal, y no es una pesadilla. Ella llama a sus sueños premonitorios. Y siempre que tiene esto, se despierta. Lo escribe. Es tan vívido, esto puede sonar extraño, pero es casi una señal de lo que va a pasar en el futuro. Y por alguna razón, cada sueño que me ha mostrado en el pasado que ha escrito de esta calidad, se hace realidad. Sí. Y quién sabe si es su mente la que la está influyendo para manifestar estas cosas. Pero algunas de ellas son predicciones de lo que está sucediendo en el mundo. Sí. Y es casi como si ella tuviera una cualidad espiritual, que es difícil de expresar, tiene una calidad luminosa, Sí. que ella sabe cuándo está sucediendo. Sí. Y es casi como un sueño premonitorio y predictivo. Sí. Y no sé si has estudiado eso o si hay alguna explicación detrás de eso, pero me encantaría escuchar tus pensamientos. Ese es un sueño lúcido o premonitorio. Es alguna conexión espiritual intuitiva. ¿Qué es esto? Exactamente. Así que, esto es como... ¿Has oído hablar Sí, de esto? lo escucho todo el tiempo. Lo escucho de los serio? estudiantes. Cuando doy conferencias me ha pasado. Yo tengo estos sueños. ¿Como sueños Sueño premonitorios? premonitorio. Municiones. ¿En serio? Sí. Son comunes en todo el mundo y han Ok. estado en culturas que han hablado de esto a lo largo de la historia. Sobre personas en varios lugares. Quiero decir profecías y sueños proféticos. Sí. Y José en la Biblia. ¿Conoces esa historia? Sí. Vio por su estrella supuesto. de la luna, y la luna estaba inclinándose y todo eso. Entonces, esto ha sido informado por personas a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuáles son estas ideas del cerebro? ¿Qué está pasando? ¿Es una conexión espiritual? Conexión espiritual. Ahora, abordo esto porque entra en algunas de las locuras donde necesito tener cuidado entre la ciencia y la espiritualidad. Pero voy a responder de esta manera. Diré que yo personalmente tengo esto también, y no hablo de ello. ¿Se hacen realidad como estos? Siento que tengo un sueño de ciertas cosas que podrían suceder. Y a veces se hacen realidad. Sí. Algunos científicos dirán que solo está sesgado. Recuerdas o seleccionas solo ciertas cosas del sueño y piensas que luego se cumplen. Pero mira,
Para mí subjetivamente se siente muy real. ¿Y quién puede negarte tu experiencia subjetiva? En todo el mundo, la gente tiene esto. ¿Cómo puedes negarles su verdad subjetiva? Y esto es lo que siempre enfatizo, el hecho de que no puedes negar. No puedes usar la ciencia como una forma de simplemente negar a las personas lo que les parece subjetivamente real, una cosa real. Hay milagros médicos todo el tiempo, donde las personas dicen, no puedo explicar cómo desapareció este cáncer, que la ciencia todavía no puede probar. Y sucede... Diré esto, no tenemos evidencia científica, obviamente, de poder predecir el futuro. Va más allá del ámbito de la ciencia. Cualquier cosa sobrenatural o espiritual está ahí fuera, pero no significa que no sea verdad. Y en la física cuántica, un átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo, creo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo? Sí, ¿Y dos momentos diferentes? sí, sí. Al mismo tiempo. Oh, sí. ¿Del tiempo? ¿Cómo somos capaces de hacer esto? Mira, he tenido la suerte de trabajar y conocer a algunos de los más grandes investigadores de sueños que conocemos, y ellos te dirán lo que está pasando en el cerebro. Yo te diré, porque es mi área de enfoque, y sabemos que estas partes del cerebro se activan, estas se desactivan. Estos neuroquímicos están hiperactivados, estos no. Pero eso no significa que un mundo espiritual puede que no sea cierto, y no se pueden tener premoniciones del futuro. Simplemente no es. No lo usamos como tal. Correcto. No está en los Sí. libros de ciencia. No está en mis artículos científicos, ni en nada que escriba, o en mis libros, ni nada. No hay nada sobre ese tipo de cosas allí. Pero la gente aún lo experimenta. Y lo experimento. Sí. Y yo lo creo. ¿Y qué? Mis colegas científicos pueden creer lo que quieran. Mientras seas fiel a la ciencia, no importa. Pero te diré esto. Yo siento esto y creo en estas cosas, y no hay nada en la ciencia que pueda negar el hecho de que puedes tener este tipo de sueños. Wow. Pero simplemente no cuentes con ellos para ganar la lotería. Claro. Sí, Ahora, ¿tienen significado los sueños? ¿Y sí. pueden nuestro entorno y nuestro mundo exterior influir en la calidad de nuestros sueños? Definitivamente sí. Los sueños parecen tener algún significado. Y... Permíteme responder la pregunta sobre el significado en segundo lugar. ¿Hay influencias del mundo exterior? Respondamos esto primero. Tener un sueño lúcido, o tener un sueño con cualquier persona que quieras conocer en tu sueño, puedes hacer incubación de sueños, lo que significa que piensas en ello durante el día. He tenido eso antes. Influiste en el sueño, ¿verdad? Exactamente. Te vas a la cama pensando en eso. Una vez, yo quería volar como Peter Pan. Era un niño, decía, Balan vuela. Balan es Peter Pan. Vuela. Balan vuela. Y terminé volando por la noche. Así que puedes incubar. O quiero conocer a esta persona. O quiero volverme lúcido. Así que sabemos que podemos hacer esto. Cuanto más pones tu atención en algo durante el día, mayores serán las probabilidades de que lo influencies por la noche. 100% estás sesgando el circuito. Entonces, eso es lo primero. Segundo, cuando estás dentro del sueño y digamos que estás en una habitación fría y estabas soñando que... Solo un sueño normal, para empezar. Puede ser cualquier cosa. Estás caminando por Glendale, por ejemplo. Estás caminando por ahí. Y luego en Glendale, de repente sientes que hace frío. Bueno, eso podría ser solo que la ventana del lugar donde duermes está abierta. Y sientes frío, así que las cosas pueden desbordarse hacia el sueño. Sí. O si hay humo de la barbacoa de los vecinos, por ejemplo. Eso también puede entrar en la experiencia. Y sientes que tal vez hay un incendio en Glendale y una de las casas está en llamas. Este es un fenómeno bien conocido de que las cosas del mundo exterior pueden influir en el estado de sueño real. Así que sabemos eso. Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Cómo crea el cerebro significado a partir de los sueños? Es muy profundo porque, primero que todo, tienes algunas de las redes creativas en el cerebro que tienen que ver con la creatividad. Convertirse en hiperactivado se llama red de modo predeterminado. ¿Pero es esta la parte creativa del cerebro? También están activos cuando estoy soñando despierto durante el día. Sí. Las cosas son muy espaciales y todo eso. Dijimos que la noradrenalina, de la parte del cerebro que está involucrada en la atención focalizada, se apaga durante los sueños. Así que las cosas son aún más espaciales y extrañas y exploratorias. Sí. Dijimos eso durante el estado de sueño. Ahora,
Voy al punto principal. Durante el estado de sueño, tienes partes del cerebro involucradas en el sentido del equilibrio. Se llama el sistema vestibular. Es como si lo tuvieras en ambos lados del cerebro, junto a las orejas. Está involucrado en el sentido del equilibrio. Esa parte del cerebro también se vuelve hiperactiva, y por eso sientes que en un momento estás aquí, luego estás en una nave espacial, y las cosas simplemente flotan, y son locas. La parte emocional del cerebro está un 30% más activa. El director ejecutivo está inactivo, así que las cosas son lógicas. Tenemos el hipocampo, que está relacionado con la memoria. Está muy activo, por lo que recuerdas toda la locura. Ahora, esto sesga tu cerebro. Este estado de todos estos centros estando activos y esto desactivado, simplemente pone tu cerebro en un estado para pensar de cierta manera, y eso influirá en la narrativa. Esta es la teoría actual sobre cómo los sueños se basan en el estado del cerebro y tendrás sueños de esta manera. Así que ese es el significado. El cerebro está tratando de entender cómo todos estos centros están activos al mismo tiempo. La parte de la memoria del cerebro está influyendo en las cosas. El entorno, tu estado hormonal de las últimas semanas, todo esto influirá en lo que sueñas y te hará soñar con ciertas cosas. Pero al mismo tiempo podría ser, y aquí es donde voy a la espiritualidad de nuevo, podría haber algunas influencias espirituales, así que no quieres cerrar esa puerta completamente, pero estoy diciendo que hay una base del cerebro que te hace soñar de una manera determinada y estar más inclinado a tener ciertas visiones y ver ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, hay muchas otras cosas que podrían estar pasando también. Entonces, esa es la parte del significado de lo que es soñar. ¡Wow! ¿Y por qué algunas personas no recuerdan sus sueños mientras que otras recuerdan todo? Una de las maneras en que puedes hacer que te acuerdes más de los sueños es tomando un gran vaso de agua antes de irte a la cama. ¿Y no te va a hacer despertar en medio de la noche porque ahora tienes que ir al baño? Exactamente. Tal vez no justo antes, pero un poco. Ese es exactamente el punto fundamental. Cuando estás bebiendo un gran vaso de agua, es más probable que tengas un sueño fragmentado, por lo que tu descanso será más entrecortado, y luego te despiertas. Recuerdas más tus sueños, porque te despiertas durante la etapa REM del sueño, y tienes más posibilidades de recordar tus sueños. Durante toda la noche, en todas las etapas del sueño, sueñas durante la etapa de movimiento rápido de los ojos, y tienes como 4 ciclos completos, donde pasas por diferentes etapas, y donde el REM es aproximadamente un 25% de este tiempo. Entonces, cuanto más entras y sales de REM, mayores son tus posibilidades de recordar sueños en general. Ahora bien, ¿por qué ciertas personas recuerdan más sus sueños? Creo que las personas creativas tienden a recordar más sus sueños. Quizás sean más activas y hayan activado más sus redes creativas durante el día también. Así que nacen sincronizadas y en sintonía con nuestras mentes creativas. Y así, algunas personas simplemente no recuerdan sus sueños. Puede que no sean tan creativas. Podrían ser simplemente No se están activando tanto o algo así. esos centros. Sí, Exactamente. Eso es interesante. Sí. ¿Cuál es la cosa que desearías que todos supieran sobre su cerebro y su salud cerebral para vivir una vida mejor basado en tu investigación en neurociencia? Ok, yo diría que evitar el estrés. Estrés y cortisol. Obviamente, necesitas cortisol. El cortisol es importante, pero demasiado puede Sí, inhibir algunos de estos factores de fertilización del crecimiento, que llamamos factor neurotrófico, derivado del cerebro, y factor neurotrófico, derivado de la glía, para desarrollar nuevas sinapsis y conexiones. El estrés reduce eso directamente. Así que tener demasiado cortisol, hasta el punto de que no puedes dormir bien, hará que tu cerebro sea menos plástico. sí. Se mejora el sueño. Entendiendo eso, el sueño, obviamente, es un fenómeno donde tienes todos estos sueños locos, sueño lúcido, parálisis del sueño. Pero también tienes sueño profundo. Es la etapa antes del REM que está involucrada en cosas como almacenamiento de memoria,
generar una especie de rejuvenecimiento del sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, regulación de la presión arterial, glucosa. Todo esto ocurrió durante el sueño profundo, la etapa antes del rejuvenecimiento de la piel en REM. ¿Quieres estar bonita para una sesión de fotos o algo así? Esto es todo en el sueño profundo. Así que no quieres descuidar el sueño profundo y no quieres descuidar el sueño en general. Tener eso es crucial. Significa cuidar tu sueño, tener buenas rutinas y hábitos de sueño, dormir a la misma hora. Despertarse cada día a la misma hora es una buena manera de mantener el reloj circadiano en el cerebro, en la parte del hipotálamo, una pequeña región que se encarga de regular el reloj biológico, determinando cuándo te sientes despierto y cuándo te sientes somnoliento, por lo que es importante tener una buena rutina y hábitos de sueño. Reducir el estrés, haciendo ejercicio, regularmente es crucial, en lo cardiovascular especialmente, pero también la fuerza es buena para tu cerebro. Conexiones sociales. Salir, alejarse de esos portátiles y esos iPads. Salir y conocer gente, conectar con tu familia, tus padres. Gratitud. A tus padres, lo que han hecho por ti, todos sus sacrificios. Amándolos profundamente, eso activa todas las endorfinas y la oxitocina, las hormonas del amor, para hacer que tu cerebro y sistema nervioso sean más saludables. Sí, Optimizado. Evita la soledad. Quiero decir, va de la mano con la interacción social, pero la soledad es horrible. No vinimos al mundo para estar solos, y muchos de nosotros pensamos que nuestras inteligencias artificiales son humanos. No lo son. Sal y conecta con la gente. aquí tienes una pregunta. Sí. ¿Qué tan malo es el uso de las redes sociales para los cerebros de las personas? Obviamente hay algún beneficio en las redes sociales para difundir mensajes y hay entretenimiento. Sí. Pero cuando se usa demasiado, como neurocientífico, ¿qué está haciendo a nuestros cerebros y nuestra salud cerebral? Primero que todo, el 90% de todos estos Ferraris y todas estas mansiones que ves no son reales. No deberías sentirte mal contigo mismo, donde sea que estés en la vida. Si no te gusta la vida, la gente te mostrará una vida que no es real. Sí, Entonces, genera mucha ansiedad y depresión. La gente siente que no es suficiente. No se sienten completos. Sienten como un sentido de gratitud que es importante para la salud del cerebro, la salud del sistema nervioso y la salud mental se van por la ventana cuando te involucras completamente en esta comparación social irracional, con personas que parece que todos tienen un Ferrari, y tú no. Y por lo tanto, sientes que no eres lo suficientemente bueno. Olvida todo eso. Hay mucho más en la vida. Sal y toca el césped, respira aire fresco. Y esa es una gran parte de ello. En segundo lugar diría, estas plataformas de redes sociales fueron diseñadas intencionalmente para ser muy adictivas, creando adicciones conductuales, haciendo que solo anheles los me gusta y deseando atención social. No hay nada malo en eso. Usar eso para la conexión social, pero puedes volverte adicto y sentir que eso es lo único que quieres hacer, y el cerebro adicto es un cerebro que obtiene dopamina. La adicción, básicamente en pocas palabras, es cuando obtienes dopamina de una sola fuente. Y cuando no tienes esa fuente, la amígdala, la parte del cerebro que gestiona el miedo y las emociones, está gritando por más de esa droga. Y luego, cuanto más consumes de esa droga, más necesitas para sentirte satisfecho y alejarte de los antojos adictivos. Y así es, wow. la adicción. Es otra parte de eso. Así que esas son las dos cosas principales, la comparación social y los aspectos adictivos. No es real. Quiero decir, gran parte de esto no es real. La gente está olvidando de qué se trata la vida. Y creo que ese es el problema con las redes sociales. Pueden ser peligrosas. Correcto. Y en realidad, hay un componente genético en la adicción también, por lo que algunas personas son simplemente más propensas a volverse adictas a las drogas,
Y saber dónde estás en esa escala es importante. ¿Hay una prueba que puedas hacer para ver qué tan adicto eres? No, pero te diré esto. Un estudio que fue realizado por mis mentores cuando estaba en Cambridge. Hicieron estudios cuando hacían que las personas miraran su genética, y luego medían su genética y observaban sus vidas 20, 30 años después, o algo así. Es un estudio muy largo. Descubrieron que ciertas personas eran simplemente más propensas, basándose en el gen, a convertirse en adictas a las drogas. Guau. Entonces, hay una predisposición genética. Tiene que ver con una parte del cerebro llamada el núcleo accumbens y las partes de dopamina del cerebro. Si tienes ciertos receptores más que otros receptores, estás genéticamente predispuesto a volverte más adicto. Ahora, puedo decirte esto. Personalmente, tengo esa personalidad adictiva. Entonces, si uso las redes sociales un poco, de repente me encuentro haciendo clic y Sí, estás totalmente enganchado. no puedo darle a me gusta. Así que sé por mí Sí. mismo que tengo que tener cuidado. Aunque es posible que sepas que puedes hacer ciertos test de personalidad o ver a un psicólogo, ya sabes si lo tienes. Eres el tipo de persona que simplemente toma una galleta y luego no puedes parar. Estoy completamente dentro o afuera. Por eso trato de estar fuera de las cosas malas y dentro de las cosas buenas. Ese soy yo también. Por ejemplo, mi muleta es el azúcar. Exactamente. Sí, No puedo hacerlo solo de vez en cuando. sí, Es como sí. que de vez en cuando se convierte en, ok, esto es todo el día de hoy. Ahora esto es como un fin de semana. Ahora esto es como un mes. Correcto. Necesito estar completamente fuera. O estar completamente adentro. Exactamente. Y así es como aprendí a manejar mi vida. Correcto, correcto. Y tal vez de vez en cuando pueda hacerlo hasta que logre manejarlo. Pero realmente tengo que centrarme en el hábito saludable. De eliminar ciertas cosas. Correcto. O simplemente es difícil manejar el equilibrio con ciertas cosas que son más adictivas para mí. Y me alegra que nunca me haya metido en el alcohol, las drogas o el tabaco, porque estoy seguro de que tendría una personalidad más adictiva con eso. Así que he sido cero en todo eso. Nunca he estado borracho ni drogado. Sí, Y para mí es solo tratar de saber dónde estoy sí. y vivir de acuerdo con eso. Bueno, parece que caes en esa disposición genética. Probablemente. Claro, He sí, estado sí. haciendo este show cada semana durante 12 años. Tengo una conducta adictiva a hacer algo bueno Sí, sí. hacia esto. Así que trato de poner mi energía en las cosas buenas en lugar de las cosas negativas. Tengo un par de preguntas finales para ti. Esto ha sido fascinante. Con mucho gusto. Tengo curiosidad. ¿Por qué decidiste seguir el campo de la neurociencia? ¿Fue porque tenías parálisis del sueño? ¿Fue por alguna otra razón? Creo que para mí fue... Mi experiencia con la parálisis del sueño definitivamente desencadenó mi búsqueda para querer entender el cerebro y cómo es posible que podamos ver fantasmas en nuestros dormitorios. Y eso realmente me llevó al viaje de querer entender las cosas y salir de mi pequeño dormitorio allí en el barrio pobre, un vecindario afectado por la pobreza. Y salir de ahí, estudié el cerebro y viajé a varios países. Fui a Egipto inicialmente, luego vine a Estados Unidos e Inglaterra. Así que mi parálisis del sueño definitivamente lo afectó, pero también el querer retribuir. Mis padres fueron tan buenos conmigo que sacrificaron tanto para dar. Queriendo que yo tuviera una buena vida, vi a mi papá trabajar en una pizzería toda su vida. Y no tener educación universitaria, solo trabajar en la pizzería. Y quería devolver algo. Los vi y necesitaba trabajar duro. Eso fue lo que realmente pasó. Me empujó. Un sentido de propósito. Querer dar a mis padres una buena vida. Pero al mismo tiempo, estoy completamente fascinado por el cerebro. ¿Sí? Así que esas fueron las dos motivaciones. Eso es genial. Sí, Estás haciendo un buen trabajo. Quiero reconocerte, Valant, por hacer la investigación, compartirla y tratar de educar a tantas personas sobre algo complicado, que es el cerebro, los sueños y la neurociencia. Es difícil entender estas cosas y mucho más entender la vida diaria. Así que te reconozco por eso, pasar por los desafíos y el dolor que has atravesado para querer decir, ¿cómo encuentro soluciones a este dolor correcto. para servir a los demás? Un gran trabajo con eso. Lo aprecio. También tienes un gran curso en Peterson Academy, la academia en línea de Jordan Peterson. Sí, Y la gente puede ir a petersonacademy.com y ver Introducción a la Neurociencia. Tienes un curso allí que enseña más sobre neurociencia, sueños, entendiendo esto más a fondo. correcto. Así que si la gente quiere ir allí, también lo tendremos enlazado. petersonacademy.com. Vayan a la sección de cursos. Pueden ver el curso de Valand allí.
También estás en las redes sociales, Balant Jalal, en Facebook, Instagram, YouTube, todos estos diferentes lugares donde compartes más contenido, donde la gente puede seguirte allí. ¿De qué otra manera podemos apoyarte o seguirte? ¿Tienes un sitio web también? Sí, tengo un sitio web, balangela.com. No soy muy activo en él, pero hay algo. Las redes sociales Yo son diría tu que lugar. sí. Ok, Sí, genial. sí. Bueno, hay mucho contenido excelente en línea que estás Gracias. compartiendo. Tengo una última pregunta para ti antes de que terminemos. Ya has compartido muchas verdades y conocimientos geniales y voy a ser papá en los próximos meses. Por eso te preguntaba sobre qué deberíamos enseñar a nuestros hijos. Sí, sí. Última pregunta para ti. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Eso es profundo. Diría que la definición de grandeza es más o menos lo que estás haciendo. Apareces semana tras semana, ¿verdad? Y por Sí. eso tengo que reconocerte también. Semana Gracias. tras semana haces estas entrevistas y he disfrutado viendo tu programa a lo largo de los años. Muy perspicaz. Y de eso se trata la grandeza. La excelencia es poner el corazón y la mente en todo lo que haces. Y siguiendo tu corazón y pasión, no tener miedo de ser quien eres auténticamente en lo que eres un maestro. Ya sabes, no cerrarte al mundo y tener un corazón abierto. Y por eso creo que de eso se trata la grandeza, ser realmente tú mismo. Entonces creo que eso es grandeza. Balant, muchas gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Te aprecio, hombre. El cerebro despierto y el cerebro dormido están haciendo un ciclo de 24 horas durante todo el tiempo que dure esto. Interesante. Eso es lo primero, ese ciclo, en realidad. Me encanta este tema. Por cierto, hay personas que van y permanecen durante 6 meses, todavía quieren montar. No tiene una base,